Bueno, un saludo con mucha alegría, amor y paz para todos nuestros televidentes. Queremos, como siempre, empezar nuestro programa dándole gracias a Dios por la vida y por la salud. Usted que nos está viendo, le invitamos a que le agradezcamos a Dios de todo corazón por tener la salud. A veces nosotros nos preocupamos por cosas materiales, por muchas otras cosas, y olvidamos dar gracias a Dios por ese regalo tan inmenso, por tan necesario como es tener uno la salud. Después de que nosotros tengamos la salud, pues realmente tenemos todo. Con salud podemos conseguir todo. Entonces darle gracias a Dios por permitirnos tener la salud y pedirle que nos ayude a cuidar, a proteger nuestra salud, que hagamos lo propio por cuidar, por valorar nuestra salud. Igualmente darle gracias a Dios por darnos la oportunidad de encontrarnos nuevamente en este hermoso programa, este bonito programa Quiero Ser un Pibal. Recordemos que Quiero Ser un Pibal es un programa que tiene como objetivo llevar a San Vicente de Chucurí a ser ese primer municipio Pibal de Colombia, ese primer municipio fortalecido en principios y valores, que los principios y valores tenemos la certeza, la seguridad que son la clave para que nuestra sociedad, para que nuestros hogares mejoremos, para que logremos cada día ser mejores personas, tanto en el ser como en el hacer. Entonces, nuestro objetivo es que San Vicente de Chucurí sea ese primer municipio fortalecido en principios y valores. Y igualmente recordar que tenemos nuestra frase institucional aquí en nuestro programa: antes de mirar hacia afuera debo mirar hacia adentro y reflexionar, porque ¿quién soy yo para juzgarte? Porque nosotros de pronto, de manera inconsciente, en muchas oportunidades nos ocupamos mucho de juzgar a los demás, de mirar a los demás, de señalar, de criticar y de juzgar, cuando nosotros realmente lo que tenemos que hacer es ocuparnos por mirar hacia adentro, por mirar nuestros comportamientos, por revisarnos a nosotros mismos y detectar qué aspectos debemos nosotros fortalecer, y pues que no tenemos ninguna atribución para juzgar a las demás personas. ¿Quién soy yo para juzgarte? Y la invitación es que nosotros escuchemos, interioricemos y pongamos en práctica esta frase, que cuando nosotros veamos a alguien y vayamos como a tener esa intención de señalar, de juzgar, pues que nos detengamos y pensemos: yo no tengo ninguna atribución para juzgar a los demás, y que cuando queramos mirar al otro sea para ayudarlo. Y precisamente hoy vamos a hablar en el programa de las virtudes, una virtud que nos ayuda precisamente a actuar de esa manera. Entonces, antes de mirar hacia afuera, debo mirar hacia adentro y reflexionar: ¿quién soy yo para juzgarte? Estamos en este mes de julio, que ya vamos prácticamente llegando a su final, y que iniciamos el programa en el mes de julio con el primer programa hablando de los papás. Pues seguimos aquí en este mes de julio expresando un saludo muy especial a todos los papás, empezando por nuestro Padre Celestial, Dios, que nos regaló la vida, que nos da todas las bendiciones a diario. Y estamos hablando de las virtudes, y en el programa anterior ya vimos las 4 virtudes cardinales, pero recordemos un poquito qué es una virtud. Y entendemos nosotros que una virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien, algo que es muy coherente y relacionado con este programa de principios y valores. Es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Todos nosotros, los seres humanos, por naturaleza, sabemos qué es qué es hacer el bien. Entonces, ser una persona virtuosa es esa disposición, es esa decisión de estar dispuesto a hacer el bien, a servirle siempre a los demás. Entonces, las virtudes son 7. Encontramos nosotros las 4 virtudes cardinales y decimos que esas virtudes son las que nos ubican a nosotros, así como los puntos cardinales, el oriente, el norte y el sur, nos ubican geográficamente. Estas virtudes cardinales también a nosotros nos ubican en nuestra vida, en nuestro diario vivir, y nos permiten tener una mejor calidad de vida, una vida en mejor armonía, una vida de una mejor manera. Y esas virtudes cardinales, recordemos las que es la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, que ya las vimos en nuestros programas anteriores. Hoy hemos, después de haber visto estas virtudes cardinales, vamos a entrar a ver 3 virtudes
teologales. Y cuando nosotros hablamos de virtudes teologales, tienen que ver esas virtudes con Dios. Entonces, a muchas personas no nos gusta que nos hablen de Dios ni que hablemos de Dios, porque precisamente el mundo nos ha querido a nosotros como hacer creer que Dios no existe, que Dios no se necesita, que nosotros somos autosuficientes, que nosotros somos capaces, que nosotros, bueno, todo, pero la realidad es otra. Entonces, no es un programa religioso que de pronto quiera dañarle a usted el rato, no, es un programa de la vida real, es un programa del diario vivir de nosotros, y tenemos que nosotros entender que nosotros no nos creamos nosotros mismos, a nosotros nos creó un Padre Celestial, tenemos un Creador que es Dios. Entonces, cuando nosotros ignoramos, desconocemos a ese Padre Celestial, pues realmente estamos perdidos. Es lo mismo que cuando nosotros ignoramos y desconocemos a nuestro Padre terrenal, pues también estamos perdidos, porque si no respetamos a nuestro papá, pues ¿a quién vamos a respetar? Si no le hacemos caso a nuestro papá, ¿a quién le vamos a hacer caso? Son cosas que son de sentido común y de lógica. Entonces, vamos a hablar de esas virtudes teologales. ¿Y qué son? ¿Cuál es la definición de esas virtudes teologales? Las virtudes teologales se refieren directamente a Dios, entonces debe quedar clarito, se refiere directamente a Dios, disponen a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad, tienen como origen, motivo y objeto a Dios uno y trino. Entonces, muy importante cuando hablamos nosotros de esta Santísima Trinidad o de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros los cristianos católicos, pues tenemos con claridad que son tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y pues la verdad es que estas virtudes teologales sí, como lo dice, tienen su esencia en Dios. Pues no podríamos nosotros hablar de estas virtudes teologales y desplazar a Dios. Por eso nuestro programa de Principios y Valores tiene como objetivo pues incluir o contemplar todos los principios y valores, y un valor es la espiritualidad, o sea, tener presente siempre a Dios en nuestro corazón, y nosotros siempre lo hemos venido diciendo. Cuando nosotros queremos que las cosas se nos logren, cuando nosotros queremos mejorar, cuando nosotros queremos superar obstáculos, pues tenemos que ponernos en manos de Dios para que las cosas a nosotros se nos den. Cuando nosotros nos alejamos y rechazamos a Dios, pues ahí es donde vamos a tener inconveniente. Entonces, esas virtudes teologales que tienen directa relación con Dios, ahí encontramos la fe, la esperanza y la caridad. Son tres virtudes realmente espectaculares y que nos ayudan a nosotros, a los seres humanos. A veces uno escucha personas que directamente dicen: a mí no me gustan las obras de caridad, a mí no me gusta cada cual que se joda, cada cual que solucione sus cosas. Pues son opiniones respetables, pero pues nosotros aquí queremos colocar nuestro punto de vista, que en este programa no se trata de que nosotros digamos qué es lo que hay que hacer, no, nosotros colocamos un punto de vista, nosotros damos unas apreciaciones, nosotros explicamos algunos temas, pero cada persona es libre, cada persona se le debe respetar su libre decisión, su libre albedrío. Entonces, vamos a ver esa primera virtud teologal que, recordemos, directamente relacionada con Dios. Entonces, es la fe. Dice: la fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado, y que la Sagrada Iglesia nos propone, porque Él es la verdad misma. Por la fe, el hombre se entrega entera y libremente a Dios. Por eso el creyente se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios. Entonces, esta virtud teologal es una virtud muy importante para nosotros los cristianos católicos, porque ¿en qué consiste la fe? En tener la certeza, la seguridad de que Dios existe, en tener la certeza, la seguridad de que Dios es nuestro Padre Creador, de que Dios nos creó. Si nosotros no tenemos esa certeza de que Dios existe, de que Dios nos creó, pues
ahí estamos nosotros, como lo decíamos, libremente tomando una decisión de coger otro rumbo. Pero ¿en qué consiste la fe? En creer en que Dios existe. Y a muchas personas nos han enseñado a conocer a Dios, a amar a Dios y a entender que todo lo que somos nosotros, de que todo lo que nosotros logramos en nuestra vida es precisamente por ese amor a Dios. Y aquí nos habla a nosotros esta virtud teologal de que por eso el creyente se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios. Nosotros los cristianos católicos tenemos una oración que es la oración que Jesucristo le enseñó a sus discípulos, que es el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Entonces lo que Jesús le dice al Padre es que nosotros hagamos la voluntad y no la voluntad de Dios, es decir, que siempre busquemos que no sea lo que nosotros de manera fuerte queramos hacer, sino que siempre tengamos presente a Dios y siempre tengamos presente hacer la voluntad de Dios. Y cuando nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios, pues sencillamente estamos reconociendo, amando y respetando a Dios. Entonces, esta virtud de la fe es una virtud muy importante y es una virtud que nos enseñan a nosotros desde niños, nos lo enseñan en los colegios, nos enseñan a nosotros a amar, a respetar y a colocar todo en la presencia de Dios. Y la fe, entonces, en muchos casos es una virtud que es desconocida porque vemos que hay personas que no creen en Dios, hay otras personas que dicen a mí no me venga a hablar de religión, aquí no hablemos de Dios, porque precisamente existen dos caminos, existe el camino del bien y existe el camino del mal. Entonces, cuando nosotros no creemos en Dios, pues sencillamente estamos creyendo en el mal, estamos creyendo en el maligno, estamos creyendo en el demonio. Entonces, de pronto muchas personas dicen, no, pero es que este tema es un tema que eso no vale la pena. Pero sí nosotros queremos dejar muy claro que esta virtud de la fe es muy importante para nosotros en nuestra vida, para nosotros en nuestros corazones. Y que, por ejemplo, cuando hablamos de las familias, y las familias son familias en Dios, es decir, respetan esos valores, respetan a Dios, respetan, por ejemplo, la virtud de la fe, y se organizan, se estructura una familia en Dios, es una familia que vamos a ver que no solamente logra los resultados en el tema material, sino que es una familia que vive en armonía, es una familia que logra tener una paz interior en sus integrantes cada día. Entonces, la virtud de la fe es una virtud muy importante. ¿Consiste en qué? En creer que existe Dios, pero no solamente consiste en creer que existe Dios, consiste en amar a Dios, consiste en acercarnos a Dios y estar siempre de la mano de Dios. ¿Cuál es el llamado que nosotros queremos hacer hoy con esta virtud de la fe? Pues que no sea lo que nosotros digamos, pero sí que haya una motivación a que las personas empecemos a revisar un poquito sobre esta virtud, empecemos a investigar, empecemos a conocer sobre esta virtud de la fe. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros nos alejamos de Dios, pues empezamos a ver situaciones críticas. Por ejemplo, hay países completos que han sacado a Dios de sus corazones. Tenemos el caso de Venezuela, tenemos el caso de Cuba, tenemos el caso de Haití. Países que han sacado a Dios, y nosotros vemos esas situaciones críticas donde hay mucha hambre, donde hay muchas masacres, donde hay situaciones muy terribles, perdidos. Por ejemplo, Cuba, donde las iglesias han sido cerradas. ¿Cómo están? Están deprimidos, una comunidad deprimida, una comunidad allí que pues no tienen a Dios en su corazón. Entonces la invitación es a que averigüemos, investiguemos y empecemos a vivir la fe, que es creer que existe Dios y colocarnos siempre en presencia de Dios. Vamos a ir a unos mensajes importantes y ya venimos con esas otras dos virtudes teologales que pues en nuestro punto, nuestro modo de ver, nos parecen importantísimas para tener una mejor calidad de vida. Tienes tiempo para encontrarte con tus amigos, para salir a comer, para ir a cine, vas a conciertos, y no has tenido tiempo para completar tu esquema de vacunación contra el COVID-19. Si tienes más de 30 años, no hay excusa. El momento es ahora. Vacúnate.
Bueno, seguimos aquí hablando de las virtudes teologales. Ya hablamos de una virtud muy linda, que es la virtud de la fe. Ahora vamos a hablar de otra virtud muy especial, y es la virtud de la esperanza. Nosotros escuchamos a veces una frase que dice: la esperanza es lo último que se pierde. Como dijimos, las virtudes teologales todas están totalmente relacionadas con Dios, están todas totalmente relacionadas con nuestro Padre Creador. Entonces, cuando nosotros hablamos de la virtud de la esperanza, decimos que la esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros como seres humanos debemos tener presente que nosotros estamos compuestos de cuerpo y de alma, y que así como el cuerpo en un determinado momento se queda, el alma trasciende. En eso consiste la esperanza, en tener la certeza de que nosotros no solamente estamos en este mundo y que aquí termina todo, porque si nosotros tuviésemos esa convicción de que aquí termina todo, pues no tendría como sentido nuestra vida, y ahí lo que importaría sería todo lo material. Y por eso este hermoso programa Quiero Ser un Píbal, que nos ayuda a nosotros a revisarnos interiormente, a mirar cómo estamos, cómo están nuestros principios, cómo están nuestros valores, cómo está nuestra espiritualidad. Y por eso la esperanza consiste precisamente en eso, en tener esa ilusión o en tener esa perspectiva de que nosotros estamos en este mundo, que tenemos la oportunidad de vivir, que tenemos la oportunidad de construir una familia, que tenemos la oportunidad de un trabajo y todo, pero que eso no lo es todo, que nosotros vamos a trascender, y en eso consiste la esperanza, en que nosotros vamos a ir aún más allá y que vamos a encontrarnos con ese Padre Creador, porque nosotros vinimos de Dios y a Dios vamos a ir. Y por eso nosotros, importante, la primera virtud teologal de la fe, pues creer en Dios, creer que Dios, nuestro Padre Creador, que nos ama a todos, buenos y malos, absolutamente a todos, pues nos está allá esperando en esa vida eterna. Entonces, en eso consiste la esperanza, en tener esa certeza de que vamos a ir aún más allá, de que vamos a ir a donde Dios, ¿sí? Entonces, en eso debemos tener nosotros como la claridad, debemos tener la confianza y debemos tener la certeza de que hay un más allá. Por eso nosotros lo decimos, estamos compuestos de cuerpo y estamos compuestos de alma. Nosotros no solamente debemos quedarnos alimentando nuestro cuerpo, sino que también tenemos que alimentar nuestra alma. Por eso cada día es importante la oración personal, la oración en familia. Es importante vivir la Eucaristía allí, ir a ese encuentro con Jesús, donde nosotros tenemos la oportunidad de encontrarnos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde tenemos la oportunidad de alimentar nuestra alma, porque es muy importante. Si nosotros solamente alimentamos el cuerpo, pues vamos a experimentar como que estamos vacíos, vamos a experimentar que lo tenemos todo y que realmente no tenemos nada. Por eso importante que siempre nosotros alimentemos nuestra alma, que vivamos esa Eucaristía con amor, que vivamos esas oraciones en familia con amor, que vivamos cuando hagamos el rosario, que sea un rosario meditado, contemplativo, viviendo toda esa pasión, toda esa vida de Cristo, que nos ayuda a nosotros a entender que todo ese acontecimiento, todo ese sufrimiento que vivió Jesús, lo hizo por usted, lo hizo por mí, por el perdón de nuestros pecados, para redimirnos del pecado, para abrirnos las puertas para ir al Padre. De pronto para muchos suene película, suene como ambiguo, suene como efímero, pero es una realidad que tenemos que tener muy presentes, porque si nosotros no tenemos presentes que Jesús
resucitó, que Jesús está con nosotros, que vino, fue a salvarnos, pues nosotros estamos viviendo un poquito más avanzados que una mesa, pero tenemos que entender y tener presente que vamos a trascender. Entonces, esa es la esperanza, para que usted y yo tengamos presente que hay una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Que vamos a ir a un encuentro con Dios. Y por eso, cuando nosotros vamos a ir a ese encuentro con Dios, nosotros tenemos que cada día trabajar para que nuestra alma esté aquietada, esté en paz, y cada día vayamos fortaleciéndonos más en esa fe, en ese amor, en esa esperanza de que nos vamos a encontrar con Dios. Entonces, esta es la segunda virtud teologal, la esperanza, y que tenemos todos los días que alimentarla, tenemos todos los días que decir, que trabajar para que esa oportunidad que vamos a tener de trascender y de encontrarnos con Dios, de encontrarnos con Jesús. La virtud de la esperanza, pues es una virtud que nos debe, o que nos aporta a nosotros los seres humanos, la felicidad, porque el saber que yo no voy a terminar aquí, sino que voy a tener la oportunidad de trascender, pues me debe dar a mí, o me da a mí, la felicidad, la tranquilidad de que voy a encontrarme con el Padre Celestial. Hay una tercera virtud teologal. Ya vimos la fe, la esperanza, y la tercera es la caridad. Es una virtud que es muy importante y que nos ayuda a nosotros a lograr tener esa paz interior. Es increíble cuando nosotros entendemos la caridad, y aquí recordamos de manera especial aquel evangelio cuando iba un hombre y lo cogieron unos malhechores y lo apalearon, y pasa por allí un sacerdote, lo vio y no lo atendió, no lo auxilió. Pasa después un levita y tampoco lo atendió, tampoco lo auxilió, pero pasa un samaritano, que eran personas de una distinción especial, y ese samaritano no le importó quién era el que estaba allí apaleado, quién era el que estaba botado, porque sencillamente vio que era un ser humano, que era un hijo de Dios como nosotros. Entonces, ¿qué hizo este samaritano? Recoge a esta persona, lo lleva en su caballo, se lo lleva a una persona que vivía por ahí cerca, le deja dinero y le dice: atiéndalo, que cuando yo vuelva me pregunta me dice cuánto gastó en la atención de esa persona, y yo le voy a cancelar. Entonces, qué enseñanza tan bonita y qué enseñanza tan importante cuando nosotros vivimos la caridad. Pero es muy importante tener presente que la caridad no solamente la debo vivir yo con mis conocidos, con las personas cercanas, sino que la caridad la debo vivir con todo, con el prójimo. Debo tener al prójimo siempre presente, independientemente de quién sea. No me debe importar a mí de que una persona que yo no conozca, entonces como no lo conozco, pues no lo voy a ayudar. Como no sé quién es, pues entonces no le voy a socorrer. No, al contrario, nosotros debemos siempre tener pendiente la caridad y pues estar prestos siempre a ayudar a los demás. Por eso nuestra frase institucional dice: antes de mirar hacia afuera debo mirar hacia adentro y reflexionar, ¿quién soy yo para juzgarte? Y nosotros decimos claramente, es que cuando yo mire al otro es para ayudarlo, cuando yo mire al otro que sea para servirle, y precisamente esta es una enseñanza que nos da Jesús a nosotros, de vivir la caridad, de vivir el ayudar a los demás para auxiliarle, para servirle, sin importar quién sea, sin importar si conozco o no conozco. Entonces, la caridad es la tercera virtud teologal. Recordemos que estas virtudes teologales tienen total relación con Dios. Primero, la fe, creer que existe Dios, creer que existe un Padre Creador a quien debemos amar, respetar y dejarnos amar. La esperanza, que nosotros venimos de Dios y vamos a ir nuevamente a Dios, que debemos cada día alimentar nuestra alma. Y la caridad, que debemos atender
las enseñanzas y seguir el ejemplo que Jesús nos dejó. Siempre estar prestos a servir, estar prestos a ayudar a los demás. Entonces aquí tenemos ya todas las virtudes, las 4 virtudes cardinales, las 4 virtudes teologales. Recordemos que la definición de la virtud, de qué es una virtud, es una firme disposición de que nosotros querer hacer siempre el bien. Entonces, esas virtudes cardinales y esas virtudes teologales, sencillamente sus definiciones, sus conceptos, nos ayudan a nosotros a pensar, reflexionar siempre en ayudar y hacer siempre el bien sin importar a quién. Entonces por eso ponemos en práctica esa frase que dice: haz el bien y no mires a quién. Es lo que busca una persona virtuosa siempre, hacer siempre el bien y ayudar a los demás. Queremos entonces recomendar que pues atendamos este tema de estas virtudes. Ya viene ahora en el mes de agosto vamos a hablar de un tema, pero aún nos queda el último programa de julio. Nos vemos dentro de 8 días para que hagamos una síntesis de este tema de las virtudes y nos comprometamos nosotros a ahondar, a estudiar, a conocer y a vivir cada una de estas virtudes. Nos vemos dentro de 8 días. Recuerden siempre tener un corazón alegre y feliz y siempre, siempre sonreír.